toda la cascada de cicatrización, toda la cascada inflamatoria, se chantan y son sustratos energéticos, sobre todo proteínas y ciertos minerales que se utilizan para llegar a lograr una homeostasis en estos pacientes, ¿no? Entonces, la disminución además de la masa y la función muscular tiene una relación muy directa con el sedentarismo. Entonces, el paciente frágil y que aparte no se mueve, pues tiene pérdida de masa ósea, aumento de obesidad, también puede ser obesidad con el significado correcto. Obesidad no es índice de masa corporal arriba de 30, no. Obesidad es exceso de tejido adiposo o tejido graso. Esa es la definición de obesidad, no es índice de masa corporal arriba de 30, y por consecuencia, si hay un aumento en las concentraciones de grasa o en almacenamiento de grasa, el paciente también va a tener resistencia a la insulina y va a tener alteración de los carbohidratos, ¿no? Entonces va a tener una intolerancia a la glucosa. En sí, este es el proceso que condiciona todo el cuadro clínico del paciente de la tercera edad. El propio envejecimiento, y que le quitemos al paciente actividad, que lo dejemos ahí sentadita, abuelita, no te muevas porque te vas a caer, te vas a resbalar, no lo hagas, deja la escoba, deja el trapeador. Claro, tampoco la voy a mandar que cambie el cilindro de gas, ni que agarre el garrafón del agua, ni mucho menos, ¿no? Pero las actividades de la vida cotidiana que ella puede realizar, no tengo por qué quitárselas. ¿Por qué? Porque el quitarle actividad física a un individuo de la tercera edad y dejarlo en cama, aunado a que los procesos anabólicos están disminuidos y los procesos catabólicos están aumentados, pues ¿qué va a suceder con ese paciente? Va a tener una disminución en la síntesis proteica, y si aparte ese paciente tiene alguna enfermedad crónica o agudizada en el momento, pues va a haber incremento también de la degradación proteica por alteración de las interleucinas proinflamatorias, sobre todo interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Son las principales que se afectan o que se ven liberadas ante un proceso de agresión, de lesión o un proceso de agudización. En sí, tanto el envejecimiento como la inactividad van a producir por sí mismas disminución en la síntesis proteica. Y el proceso de enfermedad y las citoquinas que se liberan en un proceso de lesión o enfermedad van a aumentar la degradación. Entonces, por una parte no produce y por otra parte destruye. ¿A dónde llevamos al paciente? A una pérdida de la masa corporal magra. Y lo peor que es que pierde todo menos grasa. Es lo último que pierde, ¿no? Se ve alterado el orden que normalmente utilizamos cuando somos una persona sana. Cuando yo realizo actividad física de manera convencional y que soy una persona sana, las rutas metabólicas o los sustratos energéticos utilizados siempre siguen un orden. Es mentira que a los 3 minutos, aunque me tome el Lipovitas y me inyecte la carnitina y todos los suplementos que quieran, jamás voy a utilizar la grasa primero. Hay un orden biológico establecido y primero es el ATP y creatinfosfato, luego la glucólisis anaeróbica o la glucosa, luego la vía aeróbica, posteriormente vienen los ácidos grasos y a lo último, después los ácidos grasos y a lo último la proteína. ¿Se dan cuenta? Hay un ciclo que se sigue. En los pacientes que tienen una afección o una lesión, sí se ve afectado esto y hay gran degradación de proteínas para mantener el sistema en una homeostasis, pero eso lleva a una depresión propia porque no hay almacenes, estoy autoconsumiendo de lo que estoy formado. ¿Y qué consecuencias conlleva todo ello? Pues pérdida de la fuerza y energía física, el paciente se siente débil, empieza a ya no hacer lo que antes hacía, las actividades de la vida diaria, y ya no es porque ya le digas que no las haga, sino porque él ya no siente la fuerza para poder realizarlas. Empieza a perder independencia y ya él no se anima ni a ir a la tiendita de la esquina, ni a salir a abrir la puerta solo porque siente que se va a caer o que le va a pasar algo. Mayor susceptibilidad a enfermedades y también a infecciones. El sistema inmunológico es dependiente total de proteínas y de minerales como cofactores enzimáticos. La recuperación ante una cirugía, ante una lesión o ante una enfermedad, pues es mucho más reducida y tiene mayor riesgo de caídas y fracturas. Por lo tanto, un paciente que tiene pérdida de la masa corporal magra tiene mayor riesgo de mortalidad. ¿Y cuál es la importancia entonces de la nutrición? Pues ya decíamos anteriormente, los factores exógenos que llevan al deterioro de la masa corporal magra son problemas nutricionales e inactividad física, aunado obviamente a factores genéticos y ambientales que puedan existir, pero los más importantes que puedo modificar son la alimentación o el estado nutricional y la inactividad física de mi paciente.
Entonces, desde el principio que se estableció como diagnóstico la sarcopenia, se ha propuesto que una alimentación que sea balanceada y un plan de ejercicio físico adecuado a las características de este paciente podían revertir el proceso de manera importante. Y es revertir. Entonces, ¿la sarcopenia tiene cierto grado de reversión? Sí, sí es un problema reversible. No a lo mejor en su totalidad o en el 100%, pero sí es un proceso reversible hasta cierto punto, ocasionando con una buena intervención recuperación de la masa muscular, de la fuerza, el poder e independencia en las acciones del individuo involucrado. El paciente vuelve a sentirse fuerte y vuelve a realizar las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Hay ciertos test que se hacen a estos pacientes para evaluar funcionalidad y actividades de la vida cotidiana, los pacientes de la tercera edad. Entonces, dieta inadecuada e inactividad física son factores en los que podemos influir. Es lo más importante en el tratamiento de la sarcopenia. A veces los queremos tratar con, inclusive muy usual en algunos pacientes de la tercera edad, sobre todo hospitalarios, la hormona del crecimiento se les da, que no es algo malo, pero obviamente hay que saber cuándo se van a indicar y siempre tratando de llevar también los tratamientos conservadores, ¿no? Que es lo que llevó al final de cuenta a que el paciente tuviera estos procesos de desgaste. Y también se han utilizado pues algunos estimulantes del apetito. Sin embargo, los factores más importantes siguen siendo la desnutrición o problemas directamente alimentarios y la inactividad física. ¿Qué es lo que se propone en el área de la nutrición clínica y en lo que ustedes pueden apoyarse con sus nutriólogos, al menos en todos los servicios, sean servicios de salud, IMSS, tenemos nutriólogos y nutriólogos que deben de estar capacitados para tratar cualquier padecimiento en el área de la nutrición clínica y más un padecimiento tan común como lo es el proceso de la sarcopenia en el paciente de la tercera edad. Y se han propuesto diferentes estrategias. Suplementos, ¿de qué? De proteína, con diferentes aminoácidos, pero también algunos metabolitos de los mismos. No sé si han escuchado hablar del HMB. Y ahorita vamos a tomarlo más en serio, los estudios que se han hecho con él. El primero en sacarlo al mercado, y no es comercial, para que no se enojen los de los laboratorios, ¿no? Fue Ensure Advance. Ensure Advance fue el primero en sacar el HMB y es un suplemento para pacientes de la tercera edad, para evitar precisamente la degradación proteica en ellos. Y otros nutrientes como la vitamina D y el calcio, que sabemos que influyen de manera directa en la génesis o en la síntesis de proteínas tanto musculares como también óseas. ¿Cuál es el objetivo de un tratamiento médico nutricional en el paciente de la tercera edad con riesgo o bien que ya tenga diagnosticado sarcopenia? Preservar. ¿Qué tenemos que preservar? Lo que normalmente se está gastando, que es la masa corporal magra, sean huesos, vísceras, músculo, etc. Todo lo que se tenga que preservar excepto grasa. Eso no me interesa preservarlo. No me interesa que aumente más el porcentaje de grasa en un paciente de la tercera edad, porque además sabemos que la redistribución de la composición corporal es muy notoria en ellos. Luego las piernas y los brazos empiezan a adelgazarse. ¿Y a dónde se va la distribución grasa ahora? A la cavidad abdominal, donde están pues, la mayoría de los órganos vitales, ¿no? Que podemos afectar. En sí, la masa corporal magra es aproximadamente el 75% del peso normal del cuerpo. Entonces, y de ese 75%, aproximadamente el 65-70% es músculo y el resto son los otros tejidos. Entonces, aspectos importantes: calidad de proteína. No le tengan miedo a la carne, ni la quiten. A veces, ahorita escuchaba también a la doctora, ¿no? Que no coman carne de puerco. ¿Dónde está la evidencia donde la carne de puerco sea mala? Es una de las carnes nutricionalmente más buenas que tenemos. La bronca es dónde estuvo criado ese puerco, ¿no? Pues tampoco voy a comprarme una carne que la agarré ahí en el mercadito y que no sé ni qué certificación traiga ni nada, ¿no? Pero es una buena opción. Obviamente tampoco todos los días, pero sí es una opción que el paciente pueda tener. El pescado, la res, el puerco, el pollo, proteína de origen animal es importante. En una población adulta joven, el aporte proteico varía entre 2/3, según las recomendaciones de la OMS, la FAO y la norma oficial, de 2/3 proteína de origen animal y 1/3 proteína vegetal. En el paciente de la tercera edad hay cambios 50-50, ¿no? Media y media. Igual la ingesta proteica total. La mayoría de los pacientes de la tercera edad tienen dietas hipoproteicas. No sé por qué motivo, pero siempre les quitan la proteína, sabiendo que el paciente está en desgaste.
está en catabolismo, aunado a las enfermedades crónicas que tiene y el proceso de envejecimiento, pero siempre terminan quitándole las proteínas, cuando es un sustrato muy importante para mantener el estado nutricional y de salud de los mismos. Suplementos de proteína y ejercicio, y no estoy hablando del Mutang, del Carnivore, de Isopure, de todas esas proteínas que a veces usan en los gimnasios, sino hay módulos de proteína especializados para pacientes que podemos utilizar y que sabemos dosis que podemos utilizar en ellos. Se ha también determinado el uso del aminoácido leucina y del HMB, así como de otros nutrientes o micronutrientes adicionales, ¿no? Entonces, el más afectado de todos los macronutrientes sigue siendo la proteína, y soy muy insistente con ello porque la mayoría de los pacientes de la tercera edad que llegan a mi consultorio son pacientes a los que su médico o su hermano o su hija o el vecino ya les quitó el consumo de proteína. Si no, es que tú ya no debes de comer eso. Igual como cuando dicen que no deben de tomar leche, ¿no? Que porque no somos becerros y que no sé qué tantas cosas, que no tienen ningún fundamento, pero pues al final de cuentas la gente se las cree. Entonces, igual hay cambios en las preferencias alimentarias. ¿No han visto por ahí a los abuelitos? Ellos prefieren lo dulce y no lo amargo ni lo metálico. Entonces consumen alimentos más dulces y bajos en proteína, y hay un déficit nutricional. Se ha visto en estudios que se han hecho en hospitales una deficiencia marcada, sobre todo en los ancianos frágiles, que están dependientes en las instituciones del consumo de proteína. Estos pacientes pierden hasta 3 kilos, ¿sí?, en una semana de hospitalización. Pacientes de la tercera edad o pacientes geriátricos con alguna comorbilidad, sobre todo cuando quedan en ayunos muy prolongados. Entonces, en los adultos mayores pues tienen tasas más bajas de síntesis que los adultos jóvenes. Los adultos mayores tienen una menor capacidad para recuperar la masa corporal magra, y por lo tanto hay pérdida del resultado de la inactividad física y las enfermedades o lesiones. Esta es la recomendación que se ha dado para la población adulta normal, entre 0.8 y 1 gramo por kilogramo de peso al día, pero en el paciente de la tercera edad es insuficiente debido a la alteración en los procesos de síntesis que hay en ellos. Entonces ya hay nuevas recomendaciones de ingesta proteica, y no son dietas normoproteicas, sino ligeramente elevado. Y a lo mejor podrían decir, oye, pero ¿y la función renal? Obviamente se tiene que hacer una evaluación completa del paciente. Tampoco es de que llegó y otra vez pues lo medí, lo pesé y está en tu dieta. Claro que no. El nutriólogo también tiene una secuencia dentro del proceso de cuidado nutricio, donde el primer paso es la evaluación correcta del paciente. No nada más es peso y talla, sino análisis de todos los datos de laboratorio, que para suerte de nosotros casi siempre el médico ya se los pidió y llega con esos estudios con nosotros, ¿no? Y nosotros podemos ver la funcionalidad residual en cada uno de sus órganos con los perfiles que tenemos. Pues bien, vemos entonces un estudio que se hizo en Estados Unidos, el ABC, con 2.066 pacientes seguidos durante 3 años, y se encontró una asociación significativa entre la ingesta de proteína animal y una menor pérdida de masa muscular. ¿Sí? Los pacientes de la tercera edad que son sometidos a dietas veganas, pues ahí sí tendríamos que tener cierto cuidado y sobre todo tener un estrecho monitoreo por el seguimiento, por un grado de desnutrición mayor que puedan tener estos pacientes, ¿no? Entonces, en los pacientes de la tercera edad la dieta vegana no es como que lo más recomendable. Sin embargo, a veces los hijos, los nietos tienen ciertas ideologías acerca de la alimentación y quieren que toda la familia lo siga sin ningún fundamento. Y si los van a realizar, pues yo siempre les digo, asesórense con el profesional de la nutrición. Yo como nutriólogo jamás estaría en contra de la decisión que tome un paciente acerca de su alimentación, pero sí le haría ver los riesgos que corre al estar en ese plan de alimentación, y le daría opciones de cómo evitar un proceso de desnutrición. Pero si él quiere ser vegano, pues bueno, te enseño a ser un vegano medio equilibrado, porque al final de cuentas sé que no lo vas a hacer completamente equilibrado, ¿no? Entonces, igual, Giselle y colaboradores estudiaron a 24,000 participantes, ¿sí?, en el WHI sobre la ingesta elevada de proteínas, y se asoció con menor fragilidad en la población entre 65 y 79 años. O sea, y seguimos hablando de proteína, ¿no? Y también en una corte realizada por el NHANE de 2.425 participantes, donde además vimos que el ejercicio físico vigoroso ayudó a preservar la masa muscular en el envejecimiento, especialmente si se acompañaba con una dieta alta en proteínas de calidad.
O sea, seguimos hablando de proteína de origen. Esos pacientes tienen riesgo de sarcopenia y a sus cuidadores hay que instruirlos en los cuidados que deben de tener y sobre todo en cuanto a su alimentación y preparación, y podemos irnos hasta 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, ¿no? Igual se ha visto la asociación de los suplementos de proteína y ejercicio, y todos los estudios de intervención con proteína y ejercicio de resistencia de alta intensidad que fueron realizados en mayores sanos o moderadamente deteriorados o incluso muy mayores, pero que viven aún en la comunidad de estudio, los aminoácidos por sí solos son capaces de inducir aumento de la masa muscular, marcadores funcionales de fuerza, y su efecto se potencia en modo considerable por el ejercicio de resistencia. O sea, si yo utilizo una dieta adecuada en base al ejercicio de resistencia dada por el profesional de la actividad física, yo como nutrólogo, yo no tengo por qué darle recomendaciones de ejercicio a un paciente porque no es mi área, ¿no? Entonces puedo saber en qué consiste y todo, pero directamente armar un plan de actividad física no es algo que a mí me competa, pero sí me compete saber el gasto energético realizado en esa actividad física para poder compensarlo con el plan de alimentación. Y bien, otro de los puntos importantes es el HMB, también conocido como el beta-hidroxibetametilbutarato de calcio, que es el componente que pues ya tenemos, es un derivado de la leucina, de un aminoácido muy importante, pero que tiene un efecto 200 veces mayor que la leucina propiamente, y sobre todo su efecto se ha visto en la fuerza y en la masa muscular de los adultos mayores. Ya hoy en día lo utilizan los deportistas también, sobre todo en las etapas de descanso, cuando no están entrenando, para disminuir la pérdida de masa muscular. Ya ven que luego dicen, es que dejé de entrenar y me desponché, ¿no? Me ponché. Entonces, pues lo usan para eso, para prevenirlo, porque sabemos que disminuye la degradación y aumenta la síntesis proteica, pero donde se ha visto mejores resultados es en el paciente de la tercera edad. Y pues se produce naturalmente en las células del músculo humano, pero en el paciente de la tercera edad sabemos que hay una deficiencia en la síntesis por el propio proceso del envejecimiento, y se encuentra también en algunos alimentos, pero en muy mínimas cantidades, como es el aguacate, la toronja y el pescado. Sin embargo, igual que como el omega 3, dicen, pues come pescado para que consumas omega 3, sí, pero la recomendación diaria de omega 3, tendríamos que comerme 27 kilos de salmón al día para poder cubrirla. Entonces, ojo, los alimentos ni se glorifican ni se satanizan. Tenemos que mantener un equilibrio entre la ingesta de los grupos alimenticios y sobre todo cuidando siempre la ingesta tanto de los macro como de los micronutrientes. Para eso se hace todo un cálculo establecido en los requerimientos de cada paciente. Los efectos los ejerce por medio de mecanismos de protección anticatabólicos. El HMB ocasiona un incremento en la síntesis de proteína, una disminución en la degradación de las mismas y una estabilización en las membranas celulares de los músculos. Ahí es donde actúa. Por lo tanto, atenúa el rompimiento de proteína y estimula la síntesis de proteína en el tejido. O sea, invierte el proceso propio del envejecimiento hasta cierto grado y nos ayuda mucho a mantener al paciente con un buen estado nutricional. Pues bueno, estos siguen siendo estudios que se han hecho con él, con el HMB, y todo nos apunta a que el paciente mejora con la suplementación del HMB, aunado también a la realización de actividad física. Otro punto importante es la vitamina D. Si ustedes realizan exámenes de vitamina D sérica a los pacientes, un alto porcentaje van a salir con niveles bajos. Sobre todo también está muy relacionada la deficiencia de vitamina D con la diabetes mellitus tipo 2, y a veces le buscamos por otros lados, y cuando el paciente empezamos a suplementarlo mejoran mucho los controles, porque interfiere sobre todo en la liberación y síntesis de insulina. Entonces los niveles bajos de vitamina D también se han asociado con sarcopenia, y sujetos con niveles bajos no mostraron aumento de fuerza muscular cuando se suplementaron con mezclas de aminoácidos y HMB. Por eso es que los suplementos que vienen con HMB también traen vitamina D activa ya, ¿no? Traen dentro del mismo complemento, porque por sí solo, si el paciente tiene deficiencia de vitamina D, no se ve una respuesta favorable en ellos. ¿Qué es lo que vemos en base a las necesidades de vitamina D? Sabemos que en el paciente de la tercera edad las necesidades son mayores, sobre todo requieren suplementación. Entre el 40 y el 100% de los adultos mayores en Estados Unidos y Europa tienen deficiencia de esta vitamina. Entre el 40 y el 72% de las mujeres con osteoporosis en América Latina y Centroamérica tienen deficiencia de vitamina D. Y todos los adultos mayores se reduce en 4 veces la capacidad para sintetizarla. O sea, también disminuye la absorción a nivel intestinal. Entonces no produce y aparte disminuye su absorción.
Entonces la piel no puede sintetizarla, los pacientes han perdido esa capacidad por el propio proceso del envejecimiento. Y a veces son puntos importantes que omitimos, ¿no?, dentro de nuestra historia. Entonces, la vitamina D está asociada con menor riesgo de fracturas de la cadera y de vértebras, por lo tanto, menor caídas, apoya la masa muscular y la fuerza muscular. Los suplementos nutricionales de venta convencional no hay tanta evidencia acerca de si son buenos o no con ellos. Sin embargo, hay suplementos de vía enteral que podemos utilizar cuando el paciente ha perdido el apetito o bien cuando queremos mejorar el estado nutricional a través de un módulo nutricional, ¿no? Igual, entonces, sobre lo mismo, hablando así sobre todos los suplementos nutricionales, con 300 a 900 calorías al día durante 7 semanas, estudios que se hicieron con 99 ancianos frágiles, no aumentó la masa muscular ni tampoco el peso de grupo con alto rendimiento. O sea, un suplemento convencional, aunque lo aunes con ejercicio, no tuvo los resultados esperados comparado con los resultados obtenidos con los suplementos con HMB y vitamina D y la actividad física. Igual, una revisión sistemática de Vázquez Morales para evaluar el efecto de los suplementos nutricionales junto con el ejercicio, este efecto sobre la fuerza y la masa muscular de los mayores de 65 años, incluyó a 8 estudios controlados y aleatorizados sobre 519 sujetos y vio que los suplementos fueron proteicos, de creatina y de vitamina D. ¿Qué concluyen estos autores con el uso de estos suplementos en esta población? En sí, pues, entre todos pueden reforzar lo que independientemente hacen de manera aislada. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con el uso de creatina en pacientes de la tercera edad, y hacer una adecuada evaluación antes de decidir darle la creatina como un potenciador de la masa muscular. ¿Qué nos dice la evidencia? Y las guías prácticas, las guías internacionales de práctica clínica nos los dicen. Un aporte adecuado de proteína es muy importante para lograr el anabolismo y se estimula sobre todo cuando la proteína trae aminoácidos esenciales. La vitamina D se ha asociado también con la fuerza muscular y sobre todo con el tono muscular. Igual el magnesio, los carotenoides y el selenio. Pero de los más importantes junto con la vitamina D y la proteína es el HMB, ¿no?, que aumenta la masa muscular y la fuerza muscular, y están dentro de las guías de práctica clínica. En conclusión, pues la masa corporal magra está constituida por músculos, órganos y huesos, o sea, todo excepto la grasa. El músculo es el componente más abundante y mantener la masa corporal magra es fundamental para la fuerza, la actividad física y el sistema inmunológico. Entonces, cuando el paciente empieza a depletarse y a perder masa muscular, pues obviamente vamos a tener alteraciones en fuerza, inmovilidad en el paciente, y es un paciente que se nos va a estar enfermando muy, muy seguido. Fíjense, los adultos mayores pierden alrededor del 8% por década a partir de los 40 años. ¿Cuánto tendremos perdido ya? Y la pérdida se acelera 15% por década después de los 70 años. Estoy hablando de un paciente sano, un paciente que no tiene comorbilidades asociadas. En sí, en reposo, en cama o hospitalización, las lesiones y las enfermedades que pueda tener un paciente de la tercera edad van a depletar significativamente la masa corporal magra y sobre todo a expensas de la masa muscular. Un paciente de la tercera edad pierde hasta 1 kilo en solo 3 días de hospitalización. Entonces, y esto aumenta si el paciente queda en ayuno. A veces el paciente entra a urgencias, ¿y cuántos días está en urgencias? Y hasta donde yo sé, ninguna institución pública tiene nutriólogo en urgencias. ¿Qué es lo que hace el nutriólogo? Va a recoger las dietas extemporáneas que el personal de enfermería da. Y las dietas para urgencia, por ser camas no sensables, son solo un sándwich, gelatina y té. Es lo único que les llevan. Entonces tardó 2 o 3 días en urgencia y el paciente estuvo con un sándwichito que a veces ni se comió porque resulta que se le olvidó la placa y nadie se dio cuenta que no traía placa. Lo subieron a piso, a medicina interna, y de aquí a que el nutriólogo se dio cuenta que le subieron un paciente y fue y lo evaluó e indicó un plan y una suplementación adecuada para él, pues ya pasaron entre 5 y 6 días. Entonces, y literal es algo que tristemente vemos. Aparte de que si subió a piso y quedó en observación y le indicaron ayuno y se les olvidó cambiar las indicaciones, pues más días en ayuno el paciente, y sin embargo los procesos catabólicos están, y el paciente se complica más, no responde a los tratamientos, porque al final de cuentas la albúmina es una proteína
y es la principal transportadora de los fármacos que administramos, ¿no? Entonces, la proteína, la vitamina D y el HMB juegan un papel bien crítico para mantener la masa corporal magra y la salud del músculo en el paciente de la tercera edad. Entonces, conclusiones: cuando tomemos decisiones hay que tomar en cuenta el propio proceso del envejecimiento y no ver al paciente como, es diabético, es hipertenso. Yo en eso sí soy muy, ¿cómo les podría decir? No me gusta que llamen así a los pacientes. Inclusive la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes lo muestra, ¿no? Etiquetar a las personas, y menos en su presencia, no es lo correcto. No es el diabético. Y a veces diría, señor, es que usted es diabético. No, es la persona con diabetes. Y cambia mucho la visión que el paciente tiene cuando tú le llamas diabético. Cuando dices, usted es una persona con diabetes. El hipertenso, el hepatópata, no etiqueten. Acá entre nosotros se vale, pero con el paciente hay que aprender a tratarlo como lo que es, un ser humano, y no solamente glucosa, no solamente presión, sino es un ente biopsicosocial, ¿no? Y bien, pues los cambios en el funcionamiento orgánico. Hay algo que se llama nutrición funcional. La mayoría de los nutriólogos confunden la nutrición funcional con dar chochos, pastillas y que gotitas y que todo niveles. No, la nutrición funcional verdadera es aquella nutrición que se lleva a cabo en base a la funcionalidad residual del órgano afectado. De hecho, el principal objetivo de todo o de toda terapia médico-nutricional es dar descanso al órgano afectado. Si el órgano afectado es el hígado, bueno, hay que ver qué tipo de proteína y cuánto de proteína vamos a dar. Si el órgano es el riñón, con más razón, ¿no? Entonces tengo que ver siempre el órgano afectado en mi paciente, si en este caso es músculo, qué lo está afectando y qué le puede ayudar, ¿no? Pero para eso es importante conocer un poco acerca de la fisiología de la nutrición y la implicancia que tiene en cada uno de los órganos de nuestro sistema. Pues no sé si tengan alguna pregunta. De mi parte, pues es todo. Esperemos que les haya gustado.